Despedida. Safira y Eragon volaron desde la casa de Runon hasta su casa del árbol. Eragon reunió sus pertenencias del dormitorio, ensilló a Safira y volvió a ocupar su puesto en la grupa. Antes de que vayamos a las crestas de Tel Nair, dijo Eragon, hay una cosa más que debo hacer en Yesmerá. ¿De verdad tienes que hacerlo? No estaré satisfecho hasta que lo haga. Safira levantó el vuelo desde la casa del árbol. Planeó en dirección oeste hasta que vieron que la cantidad de edificios empezaba a disminuir, y entonces la dragona que comenzó a bajar para aterrizar en un estrecho camino cubierto de musgo. Después de pedir y conseguir la dirección de un elfo que estaba sentado en las ramas de un árbol, Eragon y Safira continuaron a través del bosque hasta una pequeña casa de una única estancia que crecía del tronco de un abeto fuertemente inclinado, como si un constante viento lo empujara. A la izquierda de la casa había un mullido de terraplén de tierra más alto que Eragon. Un pequeño chorro de agua caía sobre la cresta del terraplén y descendía a una límpida charca de agua antes de perderse en los oscuros recovecos del bosque. Orquídeas blancas crecían en las orillas de la charca, y una raíz bulbosa sobresalía del suelo por entre las esbeltas flores que crecían alrededor de la charca. Allí, sentado con las piernas cruzadas encima de la raíz, estaba Sloan. Eragon aguantó la respiración, intentando no alertar al hombre de su presencia. El carnicero llevaba una túnica marrón y naranja, siguiendo la moda de los elfos, y se había enrollado una tira de tela negra alrededor de la cabeza que cubrían las cuencas que antes contenían sus ojos. Tenía en el regazo un trozo de madera seca que tallaba con un cuchillo pequeño y curvado. El rostro estaba más surcado de arrugas de lo que Eragon recordaba. En las manos y en los brazos tenía varias cicatrices más, cuyo color blanco contrastaba con la piel más oscura. «Espera aquí», le dijo Eragon a Safira, mientras se deslizaba desde su grupa hasta el suelo. Cuando Eragon se le acercó, Sloan dejó de tallar y ladeó la cabeza. «Vete», le dijo con voz ronca. Sin saber qué responder, Eragon se detuvo y permaneció en silencio. Sloan apretó la mandíbula, rascó unas virutas, dio unos golpes con la punta del cuchillo en la madera y dijo: «¡Maldito seas! ¿No puedes dejarme solo con mi sufrimiento unas horas? No quiero escuchar a ningún bardo ni trovador tuyo, y por mucho que me lo pidas, no cambiaré de opinión. Ahora vete, lárgate». Eragon sintió pena y enojo, y una sensación de extrañeza lo embargó al ver en este estado al hombre alrededor del cual había crecido. Un hombre a quien había temido y que tanto le había desagradado. «¿Estás cómodo?», le preguntó Eragon en el idioma antiguo, y con un tono ligero y cadencioso. Sloan emitió un gruñido de disgusto. «Sabes que no puedo entender tu idioma, y no quiero aprenderlo. Las palabras me resuenan en los oídos más tiempo de lo que deberían. Si no me hablas en el idioma de nuestra raza, no hables conmigo». A pesar del ruego de Sloan, Eragon no repitió la pregunta en su idioma común, pero tampoco se marchó. Sloan soltó una maldición y siguió tallando. Después de cada pasada de cuchillo, acariciaba la superficie de la madera con el dedo pulgar para comprobar el progreso del trabajo. Pasados unos minutos, un tono más suave, Sloan dijo: «Tenías razón. Hacer algo con las manos apacigua mis pensamientos. A veces casi puedo olvidar lo que he perdido, pero los recuerdos siempre vuelven y siento que me ahogo en ellos. Me alegro de que afilaras el cuchillo. El cuchillo de un hombre debería estar siempre afilado». Eragon lo observó unos minutos más. Luego dio media vuelta y fue hasta donde Safira lo esperaba. Mientras subía a la silla, dijo: «No parece que Sloan haya cambiado mucho». Y Safira repuso: «No puedes esperar que se convierta en alguien tan distinto en tan poco tiempo». «No, pero tenía la esperanza de que aquí, en Yesmerá, aprendiera un poco de sabiduría y que quizás se arrepintiera de sus crímenes». Si no deseara reconocer sus errores, Eragon, nada puede obligarlo a que lo haga. En cualquier caso, tú has hecho todo lo que has podido por él. Ahora, él debe encontrar la manera de reconciliarse con su destino. Si no puede hacerlo, deja que encuentre el consuelo eterno en la tumba.
Desde un claro cercano a la casa de Sloan, Safira se elevó en el aire y por encima de los árboles. Puso rumbo hacia el norte, en dirección a los riscos de Tailnair, batiendo las alas tan deprisa como le era posible. El sol de la mañana ya había salido por completo en el horizonte, y los rayos del sol que atravesaban las copas de los árboles creaban unas sombras largas y oscuras que, como si fueran una única sombra, señalaban hacia el oeste como banderines púrpuras. Safira descendió hacia el claro adyacente a la casa de madera de pino de Oromis, donde él y Glaer los estaban esperando. Eragon se sorprendió al ver que Glaer llevaba una silla atada entre las dos enormes púas de la grupa, y que Oromis iba vestido con una pesada túnica de viaje de color azul y verde, encima de la cual llevaba un peto y una espada de escamas doradas, además de unos brazaletes en los antebrazos. De la espada le colgaba un escudo con forma de diamante, y en el brazo llevaba sujeto un casco contiguo. De la cintura le colgaba su espada de color bronce, Naegling. Safira aterrizó sobre un lecho de césped y tréboles, levantando una corriente de aire con el batir de las alas. Mientras Eragon saltaba al suelo, la dragona socó la lengua para saborear el aire. ¿Vais a volar con nosotros hasta los Bardenos?, preguntó retorciendo la punta de la cola por la excitación. Volaremos con vosotros hasta el linde de Duwenderbarden, pero allí nuestros caminos se separarán, dijo Oromis. Decepcionado, Eragon preguntó, ¿volveréis a Yesmerá entonces? Oromis negó con la cabeza. No, Eragon, a partir de allí continuaremos hasta la ciudad de Gil-Gead. Safira siseó de sorpresa, sentimiento que Eragon compartió. ¿Por qué a Gil-Gead?, preguntó perplejo. Porque Islanzadi y su ejército han marchado hasta allí desde Ceunon y están a punto de asediar la ciudad, intervino Glaer. Las extrañas estructuras de su mente rozaron la conciencia de Eragon. Pero, ¿no deseáis tú y Oromis mantener oculta vuestra existencia al imperio?, preguntó Safira. Oromis cerró los ojos un momento con expresión concentrada y enigmática. Los días de esconderse han terminado, Safira. Glaer y yo os hemos enseñado todo lo que hemos podido en el breve periodo de tiempo que habéis estudiado con nosotros. Ha sido una mísera educación comparada con la que hubierais recibido en los viejos tiempos. Pero dadas las circunstancias que se nos imponen, hemos tenido suerte de enseñaros incluso eso. Glaer y yo estamos satisfechos de que hayáis aprendido lo necesario para derrotar a Galbatorix. Además, puesto que parece improbable que ninguno de los dos tengáis la oportunidad de volver aquí para recibir más enseñanzas antes de que finalice esta guerra, y dado que todavía parece más improbable que existan otro dragón y otro jinete a quienes nosotros tengamos que instruir, mientras Galbatorix sea el señor de esta tierra, hemos decidido que no hay ningún motivo para permanecer aislados en Duwenderbarden. Es más importante que ayudemos a Islanzadi y a los Bardenos a derrocar a Galbatorix que quedarnos aquí, cómodamente, mientras esperamos a que otro jinete y otro dragón vengan a nuestro encuentro. Cuando Galbatorix sepa que todavía seguimos vivos, su confianza disminuirá, porque no sabrá si todavía otros dragones y otros jinetes habrán sobrevivido a su intento de exterminarlos. Además, conocer nuestra existencia subirá los ánimos de los enanos y de los bardenos, y compensará los efectos adversos que la aparición de Murtagh y Espina en los llanos ardientes hayan podido tener en la determinación de sus guerreros. Además, puede hacer aumentar el número de reclutas del imperio en el ejército de Nasuada. Eragon dirigió la vista hacia la espada, Naegling, y dijo, «Pero seguro que tú, maestro, no pensarás aventurarte en el campo de batalla». «¿Y por qué no habría de hacerlo?», preguntó Oromis, ladeando la cabeza. Eragon no quería ofender ni a Oromis ni a Glaer, así que no supo qué responder. Por fin dijo, «Perdóname, maestro, pero ¿cómo podrías luchar si ni siquiera eres capaz de lanzar hechizos que solo requieren una pequeña cantidad de energía? ¿Y qué me dices de los espasmos que a veces sufres? Si te asaltara uno en medio del campo de batalla, podría ser fatal». Oromis replicó, «Tal como deberías saber muy bien a estas alturas, la mera fuerza raramente decide la victoria
en el duelo entre dos magos. A pesar de ello, tengo toda la fuerza que necesito aquí, en la joya de mi espada. Puso la palma de la mano derecha sobre el diamante amarillo que formaba el pomo de Naegrin. Durante más de 100 años, Glaer y yo hemos almacenado toda la fuerza extra en este diamante, y otros han añadido también su fuerza en él. 2 veces a la semana, unos cuantos elfos de Yesmerá me visitan y transfieren toda la parte de su fuerza vital que puedan dar, sin que eso les suponga la muerte, en esta joya. La cantidad de fuerza que está almacenada en esta piedra es formidable, Eragon. Con ella podría mover una montaña entera. Así que defendernos a mí y a Glaer de espadas, lanzas y flechas, incluso de las rocas lanzadas por las catapultas, será un asunto menor. En cuanto a mis ataques, he imbuido la piedra de Naegrin de unas protecciones mágicas que me evitarán sufrir cualquier daño si quedo incapacitado en medio del campo de batalla. Así que ya ves, Eragon, Glaer y yo no estamos para nada indefensos. Escarmentado, Eragon bajó la cabeza y murmuró: Sí, señor. La expresión de Oromis se suavizó un poco. Agradezco tu preocupación, Eragon. Es normal, ya que la guerra es un empeño peligroso, e incluso el más dotado de los guerreros puede encontrar la muerte en el fragor de la batalla. Pero nuestra causa es digna de ese precio. Si Glaer y yo encontramos la muerte, entonces la abrazaremos con gusto, porque nuestro sacrificio ayudará a liberar a la Gaesia de la sombra de la tiranía de Galbatorix. Pero si morís, dijo Eragon, casi con timidez, y nosotros conseguimos matar a Galbatorix y liberar el último huevo de dragón, ¿quién instruirá a ese dragón y a ese jinete? Oromis sorprendió a Eragon al ponerle una mano en el hombro. Si eso llegara a suceder, dijo el elfo con expresión grave, entonces será responsabilidad tuya, Eragon, y tuya, Safira, enseñar al nuevo dragón y al nuevo jinete las reglas de nuestra orden. Ah, no pongas esa cara de miedo, Eragon. No estarás solo en esa tarea. Sin duda, Islanzadi y Nasuada se asegurarán de que los eruditos más sabios de ambas razas estén contigo para ayudarte. Una extraña inquietud se apoderó de Eragon. A menudo había deseado ser tratado más como un adulto, pero a pesar de ello, no se sentía preparado para ocupar el lugar de Oromis. Le parecía un error incluso contemplar esa posibilidad. Por primera vez, Eragon comprendió que al final se convertiría en miembro de la generación de mayores, y que cuando eso sucediera, no tendría ningún mentor en quien buscar guía. Se le formó un nudo en la garganta. Oromis apartó la mano del hombro de Eragon y señalando su espada, Brisingir dijo: El bosque entero se estremeció cuando despertaste al árbol Menoa, Safira, y la mitad de los elfos de Yesmerá se pusieron en contacto con Glaer y conmigo, pidiéndonos encarecidamente que corriéramos en ayuda del árbol. Además, tuvimos que intervenir en vuestro favor con Hilderien, el sabio, para evitar que os castigara por emplear unos métodos tan violentos. No pediré disculpas, dijo Safira. No teníamos tiempo para esperar a que la persuasión funcionara. Oromis asintió con la cabeza. Lo comprendo, y no te estoy censurando, Safira. Solo quería que conocieras las consecuencias de tus actos. A su petición, Eragon le dio la espada recién forjada y sostuvo el casco de Oromis mientras éste la examinaba. Runon se ha superado a sí misma, declaró Oromis. Pocas armas, sean espadas u otra cosa, igualan a esta. Brisingir, un nombre muy adecuado para la espada de un jinete de dragón. Sí, repuso Eragon, pero por algún motivo, cada vez que pronuncio su nombre, se prende. Dudó un momento y en lugar de decir fuego, que por supuesto era lo que significaba Brisingir en el idioma antiguo, dijo, en llamas. La ceja de Oromis se arqueó aún más. ¿Ah, sí? ¿Tiene Runon alguna explicación para ello? Mientras hablaba, Oromis devolvió la espada a Eragon y tomó su casco. Sí, maestro, respondió Eragon, y le contó las 2 teorías de Runon. Cuando hubo terminado, Oromis murmuró: ¿Me pregunto? Dejó bajar la mirada desde Eragon hacia el horizonte. Entonces asintió rápidamente con la cabeza y de nuevo clavó los ojos grises en Eragon y en Safira.
Su rostro adquirió una expresión incluso más solemne que antes. Me temo que he permitido que mi orgullo hablara por mí. Quizá Glaer y yo no estemos indefensos, pero tampoco, tal como tú señalaste, Eragon, estamos completamente ilesos. Glaer tiene su herida, y yo tengo mi propia discapacidad. Por algo me llaman el lisiado que está ileso. Nuestras minusvalías no serían un problema si nuestros enemigos fueran solamente hombres mortales. Incluso en nuestro estado actual podríamos matar a 100 humanos normales o a 100.000, no importa. Pero nuestro enemigo es un adversario más peligroso que nosotros, y esta tierra hayamos conocido nunca. Por mucho que me desagrade reconocerlo, Glaer y yo estamos en desventaja, y es muy posible que no sobrevivamos a las batallas que están por llegar. Hemos tenido vidas largas y plenas, y los dolores de los siglos nos pesan, pero vosotros dos sois jóvenes, y estáis frescos y llenos de esperanza, y creo que las posibilidades de que derrotéis a Galbatorix son mayores que las de nadie más. Oromis miró un momento a Glaer, y su rostro adquirió una expresión de inquietud. Así que, para ayudar a asegurar vuestra supervivencia y como precaución ante nuestra posible muerte, Glaer, con mi bendición, he decidido, continuó Glaer, daros mi corazón de corazones. Safira, escamas brillantes. Eragon, asesino de sombra. El asombro de Safira no fue menor que el de Eragon. Los dos miraron al majestático dragón dorado que se erguía, alto, delante de ellos. Maestro, intervino Safira, nos honras más allá de lo que las palabras pueden describir. Pero, ¿estás seguro de que deseas confiarnos tu corazón? Estoy seguro, respondió Glaer, bajando un poco la enorme cabeza hacia Eragon. Estoy seguro por muchos motivos. Si tenéis mi corazón, podréis comunicaros con Oromis y conmigo por muy lejos que estemos, y yo podré ayudaros con mi fuerza siempre que tengáis problemas. Y si Oromis y yo caemos en la batalla, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, así como mi fuerza, seguirán estando a vuestra disposición. He pensado mucho en esto, y estoy seguro de que es una decisión acertada. Pero si Oromis muriera, dijo Eragon en voz baja, ¿de verdad querríais vivir sin él? ¿Y como un Eldurnari? Glaer giró la cabeza y clavó uno de sus inmensos ojos en Eragon. No deseo separarme de Oromis, pero pase lo que pase, yo continuaré haciendo todo lo que pueda para derrocar a Galbatorix del trono. Este es nuestro único objetivo, y ni siquiera la muerte nos impediría perseguirlo. La idea de perder a Safira te horroriza, Eragon, y con razón, pero Oromis y yo hemos tenido siglos para reconciliarnos con el hecho de que esa separación es inevitable. No importa lo cuidadosos que seamos, si vivimos lo suficiente, al final uno de nosotros morirá. No es una idea alegre, pero es la verdad. Así es el mundo. Oromis cambió de postura y dijo: no puedo fingir que me gusta esta opción, pero el propósito de la vida no es lo que queremos, sino lo que hay que hacer. Eso es lo que el destino nos exige. Así que ahora os pregunto, dijo Glaer, Safira, escamas brillantes, y Eragon, asesino de sombra, ¿aceptaréis mi obsequio y todo lo que ello representa? Lo acepto, dijo Safira. Lo acepto, contestó Eragon, después de dudar un instante. Entonces Glaer echó la cabeza hacia atrás, los músculos del abdomen se le tensaron y se le relajaron varias veces, y empezó a tener convulsiones en la garganta, como si tuviera algo clavado en ella. Apoyándose bien en el suelo con las patas, el dragón dorado estiró el cuello. Los músculos de todo el cuerpo se le marcaron por debajo de la armadura de brillantes escamas. Glaer continuó contrayendo la garganta hasta que por fin bajó la cabeza hasta el nivel de Eragon, abrió las mandíbulas y un aire caliente y acre emergió de su enorme boca. Eragon se esforzó por no vomitar. Al mirar en las profundidades de la boca de Glaer, vio que la garganta del dragón se contraía una última vez, y entonces un brillo dorado apareció entre los pliegues del tejido rojo y lleno de baba. Al cabo de un segundo,
un objeto redondo de unos 30 centímetros de diámetro se deslizó por la lengua escarlata del dragón y le salió por la boca a tanta velocidad que Eragon casi no lo pudo coger a tiempo. En cuanto sus manos hubieron sujetado el Eldurnari, resbaladizo y cubierto de saliva, Eragon aguantó la respiración y trastabilló hacia atrás, porque de repente sentía todos los pensamientos y emociones de Glaer, además de todas las sensaciones de su cuerpo. Esa cantidad de información era abrumadora, igual que la cercanía de su contacto. Se lo esperaba, pero a pesar de ello, se sintió conmocionado al darse cuenta de que tenía al ser completo de Glaer en las manos. El dragón se estremeció y agitó la cabeza como si lo hubieran pinchado. Rápidamente apartó su mente de Eragon, aunque él continuó sintiendo el cosquilleo de sus cambiantes pensamientos, al igual que el color de sus emociones. El Eldunari en sí era como una joya de oro gigantesca. Tenía la superficie caliente y estaba cubierta por cientos de afiladas capas, que cambiaban un poco de tamaño y a veces se proyectaban en ángulos extraños. El centro del Eldurnari tenía un brillo extraño, similar al de una antorcha cubierta, y esa difusa luz palpitaba a un ritmo lento y constante. A primera vista, la luz parecía uniforme, pero cuanto más la miraba, más detalles percibía en su interior. Pequeños remolinos y corrientes que giraban y se entrelazaban en direcciones aparentemente aleatorias, motas más oscuras que casi no se movían en absoluto, y destellos brillantes que no eran más grandes que una cabeza de aguja, y que se encendían un momento y se apagaban en el campo de luz general. Estaba vivo. Toma, dijo Oromis, dándole una vasta bolsa de tela a Eragon. Para alivio de Eragon, su conexión con Glaer se desvaneció en cuanto hubo colocado el Eldurnari en la bolsa y sus manos dejaron de tocar la piedra. Todavía un poco tembloroso, sujetó el Eldurnari envuelto en la tela contra el pecho, impresionado al saber que sus brazos rodeaban la esencia de Glaer, y temeroso de lo que podía suceder si permitía que el corazón de corazones se le escapara de las manos. Gracias, maestro, consiguió decir Eragon, que hizo una reverencia en dirección a Glaer. Guardaremos tu corazón con nuestras vidas, añadió Safira. ¡No! Exclamó Oromis con fiereza. Con vuestras vidas no. Eso es justo lo que quiero evitar. No permitáis que le ocurra ninguna desgracia por negligencia vuestra, pero tampoco os sacrifiquéis para protegerlo, ni a él, ni a mí, ni a nadie más. Vosotros tenéis que permanecer vivos a cualquier precio. Si no, nuestras esperanzas se desvanecerán y todo será oscuridad. De acuerdo, dijeron Eragon y Safira al mismo tiempo. Él en voz alta, ella con sus pensamientos. Puesto que le juraste lealtad a Nasuada, y puesto que le debes lealtad y obediencia, puedes hablarle de mi corazón si es necesario. Pero solo si es necesario, intervino Glaer. Por el bien de los dragones, por el de los pocos que quedamos, la verdad sobre el Eldurnari no puede ser de conocimiento general. ¿Se lo puedo decir a Arya?, preguntó Safira. ¿Y a Volgran y a los otros elfos que Islanthadi envió para protegerme?, preguntó Eragon. Les permití penetrar en mi mente la última vez que Safira y yo luchamos contra Murtagh. Ellos notarán tu presencia, Glaer, si nos ayudas en medio de la batalla. Puedes informar a Volgran y a sus hechiceros de la existencia del Eldurnari, dijo Glaer, pero solo después de que hayan jurado mantener el secreto. Oromis se puso el casco en la cabeza. Arya es la hija de Islanthadi, así que supongo que es adecuado que lo sepa. De todas formas, al igual que con Nasuada, no se lo digas a no ser que sea absolutamente necesario. Un secreto compartido no es un secreto. Si puedes ser disciplinado, ni siquiera pienses en ello. Ni siquiera pienses en el mismo Eldurnari, para que nadie pueda robar esa información de tu mente. Sí, maestro. Ahora marchémonos de aquí, dijo Oromis, y se colocó un par de gruesos guantes en las manos. He sabido por Islanthadi que Nasuada ha empezado el asedio a la ciudad de Feinster, y los bardenos tienen una gran necesidad de ti. Hemos pasado demasiado tiempo en Yesmerá, dijo Safira. Quizás sí, repuso Glaer, pero ha sido un tiempo bien empleado. Oromis tomó un poco de carrerilla,
trepó por la única pata delantera de Glaer hasta su grupa, donde se instaló en la silla y empezó a atarse las correas alrededor de las piernas. Mientras volamos, dijo el elfo, dirigiéndose a Eragon, podemos repasar la lista de nombres verdaderos que aprendiste durante tu última visita. Eragon se acercó a Saphira y trepó a su grupa con cuidado. Envolvió el corazón de Glaer con una manta y lo colocó en una alforja. Luego se sujetó las piernas igual que había hecho Oromis. Detrás de él notaba el constante zumbido de la energía que emanaba del Durnari. Glaer caminó hasta el borde de los riscos de Teilnair y abrió las voluminosas alas. La tierra tembló cuando el dragón saltó hacia el cielo surcando de nubes, y el aire se estremeció y vibró al batir de las alas de Glaer, que se alejó del océano y de los árboles de debajo. Eragon se sujetó a una de las púas de Saphira, y ella siguió a su compañero lanzándose al cielo abierto y cayendo unos metros antes de ascender y colocarse a su lado. Glaer se puso en cabeza, y los dos dragones se dirigieron hacia el sureste. Cada uno batía las alas a un tempo distinto, pero ambos volaron veloces por encima del extenso bosque. Saphira arqueó el cuello y emitió un vibrante rugido. Delante de ella, Glaer respondió de la misma forma. Sus fieros gritos encontraron eco en la enorme cúpula del cielo y asustaron a todo pájaro o animal que los escuchó. Vuelo. Desde Yesmerá, Saphira y Glaer volaron sin detenerse por encima del antiguo bosque de los elfos, planeando sobre los altos y oscuros pinos. A veces el bosque se interrumpía, y Eragon veía un lago o un sinuoso río que atravesaba la tierra. A menudo aparecían pequeñas manadas de corzos reunidos alrededor del agua, y los animales levantaban la cabeza para ver pasar a los dragones. Pero durante la mayor parte del tiempo, Eragon prestaba poca atención a las vistas porque estaba ocupado recitando mentalmente cada una de las palabras del idioma antiguo que Oromis le había enseñado. Y si se olvidaba de alguna, o si cometía algún error, su maestro le hacía repetir la palabra hasta que la memorizaba. Llegaron al linde de Duwenderbarden, al atardecer del primer día. Allí, por encima del grupo de árboles en sombra y de los campos de hierba de detrás, Glaer y Saphira volaron en círculos el uno alrededor del otro. «Vigila bien tu corazón, Saphira, y el mío también», dijo Glaer. «Lo haré, maestro». Y Oromis, desde la grupa de Glaer, gritó: «Que os acompañen vientos propicios a los dos, Eragon, Saphira, cuando volvamos a encontrarnos, que sea ante las puertas de Urubaen». «Que os acompañen vientos propicios también», gritó Eragon, como respuesta. Entonces Glaer viró y siguió la línea del bosque que se dirigía hacia el oeste, que los conduciría hasta el extremo norte del lago Isentar y desde allí a Gilgead, mientras que Saphira continuó en la misma dirección sur que antes. Volaron durante toda la noche. Solo se detuvieron para beber y para que Eragon pudiera estirar las piernas y aliviarse. A diferencia del vuelo hasta Yesmerá, no encontraron ningún viento de cara. El aire era claro y suave, como si incluso la naturaleza estuviera ansiosa para que volvieran con los bardenos. Cuando el sol se levantó por el horizonte el segundo día, ya se habían adentrado en el desierto de Haderach y se dirigían directamente hacia el sur, para rodear el extremo oriental del imperio. Y cuando la oscuridad hubo engullido de nuevo la tierra y el cielo y los envolvió a ellos en su frío abrazo, Saphira y Eragon ya se encontraban más allá de los límites de los áridos arenales, y se encontraban planeando por encima de los verdes campos del imperio, siguiendo una línea que los haría pasar entre Urubaen y el lago Tudosten, de camino a la ciudad de Feinster. Después de volar durante 2 días y 2 noches sin dormir, Saphira era incapaz de continuar. Descendió hasta un pequeño círculo de abedules que crecía al lado de una laguna. Se enroscó bajo su sombra y durmió unas horas mientras Eragon vigilaba y practicaba con Brisingr. Desde que se habían separado de Oromis y de Glaer, Eragon se encontraba en un estado de constante ansiedad por lo que les esperaba a él y a Saphira en Feinster.
Sabía que estaban mejor protegidos que la mayoría ante la muerte y las heridas, pero cuando pensaba en los llanos ardientes y en la batalla de Faterdur, y cuando recordaba la sangre que había manado de los miembros cercenados y los gritos de los hombres heridos, y el frío cortante de la espada en su propia carne, entonces sentía un retortijón en el vientre, y los músculos se le contraían de tal manera que no sabía si deseaba luchar contra todos los soldados del mundo o si quería huir en dirección opuesta y ocultarse en un agujero profundo y oscuro. Este miedo aumentó en cuanto él y Safira terminaron el viaje y divisaron las filas de hombres armados que marchaban por los campos. Columnas de humo se elevaban de los pueblos saqueados. La visión de tanta destrucción sin sentido le puso enfermo. Apartó la mirada, se agarró con fuerza a la púa del cuello de Safira y achicó los ojos hasta que solamente vio la sombra de sus propias pestañas y los callos blancos de sus manos. Pequeño, le dijo Safira. Sus pensamientos eran lentos y cansados. Hemos hecho esto antes. No permitas que te altere tanto. Eragon sintió haberla distraído del vuelo y le dijo: Lo siento, estaré bien cuando lleguemos. Solo quiero que termine. Lo sé. Eragon sorbió por la nariz y se la secó con el puño de la túnica. A veces desearía disfrutar luchando tanto como tú. Entonces esto sería mucho más fácil. Si lo hicieras, repuso ella, el mundo entero se encogería de miedo a nuestros pies, incluido Galbatorix. No, está bien que no compartas mi gusto por el derramamiento de sangre. Nos compensamos, Eragon. Separados somos incompletos, pero juntos somos un todo. Ahora aparta de tu mente esos pensamientos venenosos y plantéame una adivinanza que me mantenga despierta. Muy bien, dijo él al cabo de un momento. Soy de color rojo y azul y amarillo, y de todos los colores del arco iris. Soy larga y corta, gruesa y delgada, y a menudo me enrosco para descansar. Me puedo comer 100 ovejas de una pasada y continuar teniendo hambre. ¿Qué soy? Una dragona, por supuesto, contestó ella sin dudar. No, una alfombra de lana. Bah. El tercer día de viaje pasó con una lentitud de agonía. Los únicos sonidos eran los de las alas de Safira, el de su respiración acompasada y el rugido sordo del viento. A Eragon las piernas y la parte baja de la espalda le dolían de estar tanto tiempo sentado en la silla, pero su incomodidad no era nada comparada con la de Safira. Los músculos de las alas parecían quemarle de tan insoportable que era el dolor. A pesar de ello, la dragona continuó sin quejarse, y se negó a aliviar su sufrimiento con hechizos. Necesitarás la fuerza cuando lleguemos. Horas después del anochecer, Safira se bamboleó y cayó varios metros de golpe. Eragon se enderezó, alarmado, y miró alrededor en busca de alguna pista que le dijera qué había provocado esa agitación, pero solo vio la oscuridad de debajo y el brillo de las estrellas arriba. Creo que hemos llegado al río Iet, dijo Safira. El aire aquí es frío y húmedo, como cuando hay agua. Entonces Feinster no puede estar mucho más lejos. ¿Estás segura de que podrás encontrar la ciudad en la oscuridad? Podríamos estar a cientos de kilómetros al norte o al sur. No, no podríamos. Mi sentido de la dirección quizá no sea infalible, pero desde luego es mejor que el tuyo o que el de cualquier otra criatura terrestre. Si los mapas de los elfos que he visto son exactos, no podemos habernos desviado más de 80 kilómetros hacia el norte o hacia el sur. Quizá incluso podamos oler el humo de las chimeneas de Feinster. Y así fue. Más tarde, esa misma noche, cuando solo faltaban unas horas para el amanecer, una luz roja apareció en el horizonte por el oeste. Al verlo, Eragon se giró de la silla, sacó la armadura de las alforjas y se puso la cota de malla, el gorro de piel, el casco, los brazaletes y las espinilleras. Deseó tener el escudo, pero lo había dejado con los bardenos antes de partir hacia el monte Tartur con Nargazbog. Luego, con una mano rebuscó entre el contenido de las bolsas hasta que encontró el frasco plateado de Faelmir, que Oromis le había dado. El recipiente de metal estaba frío al tacto. Eragon dio un pequeño sorbo del licor mágico que quemaba en la boca y que sabía a bayas de saúco, hidromiel y sidra. El calor lo sofocó.
En cuestión de segundos, el cansancio empezó a disminuir a medida que los efectos reconstituyentes del Faelmir surtían efecto. Eragon agitó el frasco. Se preocupó al notar que un tercio del precioso licor había desaparecido, a pesar de que únicamente había tomado un trago una vez antes de aquella ocasión. Tengo que ser más cuidadoso con él a partir de ahora, pensó. Mientras se acercaban, el brillo del horizonte se convirtió en miles de puntos de luz que procedían de antorchas, fuegos y fogatas que soltaban un humo negro y desagradable en el cielo nocturno. Al lado de la rojiza luz de los fuegos, Eragon divisó un océano de puntas de lanzas y de cascos que brillaban a los pies de la enorme y bien fortificada ciudad, cuyos muros albergaban una multitud de diminutas figuras atareadas en disparar flechas al ejército, en verter calderos de aceite hirviendo por entre las almenas, en cortar las cuerdas que los soldados habían lanzado a los muros y en empujar las escaleras de madera que los asediadores no dejaban de apoyar en ellos. Se oían, lejanos, los gritos y las llamadas de los hombres, así como los golpes del ariete contra las puertas de hierro de la ciudad. El poco cansancio que le quedaba se desvaneció al estudiar el campo de batalla, para conocer la colocación de los hombres, de los edificios y de las numerosas piezas de maquinaria de guerra. Desde los muros de Feinster se extendían cientos de casuchas apretadas las unas contra las otras, a tal extremo que no permitían ni el paso de un caballo. Eran las moradas de los que eran demasiado pobres para permitirse una casa dentro de la ciudad. La mayoría de las casuchas parecían vacías, y una gran parte de ellas habían sido demolidas para que los bardenos pudieran aproximarse a la ciudad con su ejército. Unas 20 casuchas, aproximadamente, estaban ardiendo y mientras miraba, el fuego se iba extendiendo por los tejados. Al este de las casuchas, la tierra estaba surcada por unas líneas negras. Habían excavado trincheras para proteger el campamento de los bardenos. Al otro lado de la ciudad había muelles y embarcaderos como los que Eragon recordaba haber visto en Teir, y más allá, la oscuridad y el inquieto océano parecían extenderse hasta el infinito. Eragon sintió un escalofrío de fiera excitación y notó que Saphira se removía debajo de él al mismo tiempo. Cogió la espada Brisingir por la empuñadura. No parece que nos hayan visto todavía. ¿Anunciamos nuestra llegada? Saphira le respondió soltando un rugido que le hizo rechinar los dientes, y tiñó el cielo con una densa capa de fuego azul. Abajo, los bardenos que estaban al pie de la ciudad y sus defensores que se encontraban en lo alto de los muros se detuvieron, y por un momento el silencio reinó en el campo de batalla. Entonces los bardenos empezaron a vitorear y a golpear los escudos y las espadas, mientras que agudos gritos de desesperación se oían entre los habitantes de la ciudad. ¡Ahí! —exclamó Eragon parpadeando. —Ojalá no hubieras hecho esto. Ahora no puedo ver nada. Lo siento. Lo primero que deberíamos hacer es buscar un caballo que acabe de morir, o algún otro animal, para que puedas recuperar tu energía con la suya. No tienes que... Saphira calló al notar que otra mente rozaba la de ellos. Al cabo de medio segundo de pánico, Eragon se dio cuenta de que era la conciencia de Triana. —¡Eragon! ¡Saphira! —gritó la hechicera—. Llegáis justo a tiempo. Arya y otro elfo han escalado los muros, pero un gran número de soldados los ha atrapado. No van a sobrevivir ni un minuto más a no ser que alguien los ayude. ¡Deprisa! Brisingir. Saphira pegó las alas al cuerpo, se lanzó velozmente en picado hacia los oscuros edificios de la ciudad, y Eragon bajó la cabeza para soportar el fuerte viento de cara. Luego, la dragona viró a la derecha para evitar convertirse en blanco fácil para los arqueros, que estaban en el suelo, y el mundo giró alrededor de ellos. Eragon sintió una fuerte presión en las piernas en cuanto Saphira volvió a levantarse en el aire. Al cabo de un momento, la dragona se estabilizó y la presión desapareció. Las flechas silbaban a su alrededor, como extraños chillidos de halcones. Algunas fallaban, y otras eran desviadas por las protecciones mágicas de Eragon. Cuando estuvieron encima de los muros exteriores de la ciudad, Saphira, rugiendo, volvió a descender y atacó, con las garras y la cola, a los grupos de hombres que se encontraban en ellos.
los cuales cayeron chillando al duro suelo que se encontraba a 25 metros más abajo. En el extremo más alejado del muro, que daba al sur, había una torre alta y cuadrada, equipada con 4 ballestas enormes que disparaban jabalinas de 3 metros de longitud hacia los bardenos, que se apretaban ante las puertas de la ciudad. Al otro lado de la cortina de proyectiles, unos 100 soldados rodeaban a 2 guerreros que se encontraban de espaldas al pie de la torre y trataban de defenderse desesperadamente ante los aceros que se blandían contra ellos. A pesar de la oscuridad y de la altura, Eragon se dio cuenta de que uno de esos guerreros era Arya. Saphira saltó desde el muro y aterrizó en medio de la masa de soldados, aplastando a varios hombres bajo los pies. El resto se dispersó, chillando de miedo y de sorpresa. Saphira rugió de frustración al ver que sus presas se escapaban y dio un latigazo con la cola, con lo que derrumbó a 12 soldados más. Uno de los hombres intentó huir corriendo por su lado. La dragona, rápida como una serpiente, lo atrapó entre las mandíbulas y meneó la cabeza de un lado a otro hasta romperle la columna vertebral. Acabó con 4 hombres más de manera parecida. Para entonces, los que quedaban ya habían desaparecido entre los edificios. Eragon se soltó rápidamente las correas de las piernas y saltó al suelo. El peso añadido de la armadura le hizo caer de rodillas al aterrizar. Soltó un gruñido y se puso en pie. ¡Eragon! Gritó Arya, corriendo hasta él. Jadeaba y estaba empapada de sudor. Su única armadura era un chaleco acolchado y un ligero casco pintado de negro para que no reflejara la luz. «Bienvenida, Bractuslar. Bienvenido, asesino de sombras», susurró Volgran a su lado. Los cortos colmillos de color naranja brillaron a la luz de las antorchas, y su mirada emitió un destello. El vello de la espalda del elfo parecía no tener fin, y le hacía parecer más fiero del habitual. Tanto él como Arya tenían manchas de sangre, pero Eragon no supo distinguir si era suya. ¿Estáis heridos?, preguntó. Arya negó con la cabeza. Unos rasguños, pero nada serio, dijo Volgran. ¿Qué estás haciendo aquí sin refuerzos?, preguntó Saphira. Las puertas, dijo Arya. Llevamos 3 días intentando romperlas, pero son inmunes a la magia, y el ariete ni siquiera ha hecho mella en la madera, así que convencían a su hada de que... Arya se interrumpió para recuperar el aliento, y Volgran continuó el relato. Arya convenció a Nasuada para que realizara el ataque de esta noche de forma que pudiéramos colarnos en Feinster sin ser vistos, y abrir las puertas desde dentro. Por desgracia, hemos encontrado a 3 hechiceros. Nos envolvieron con sus mentes y nos impidieron utilizar la magia mientras reunían una gran cantidad de hombres contra nosotros. Mientras Volgran hablaba, Eragon colocó una mano encima del pecho de uno de los soldados muertos, y transfirió la poca energía que quedaba en él a su propio cuerpo, y desde él a Saphira. ¿Dónde están ahora los hechiceros?, preguntó, mientras se dirigía a otro cuerpo. Volgran encogió sus velludos hombros. «Parece que se han asustado con vuestra aparición, Sturtuggal». «Han hecho bien», gruñó Saphira. Eragon absorbió la energía de 3 soldados más, y cogió el escudo redondo de madera del último de ellos. «Bueno», dijo, poniéndose en pie, «vamos, pues, a abrirle las puertas a los bardenos. ¿Os parece?» «Sí, deprisa», dijo Arya. Mientras iniciaba la marcha, miró a Eragon. «¿Tienes una espada nueva?» No era una pregunta. Él asintió con la cabeza. «Runon me ayudó a forjarla». «¿Y cómo se llama tu espada, asesino de sombra?», preguntó Volgran. Eragon estaba a punto de contestar, cuando 4 soldados salieron corriendo por la boca de un oscuro callejón con las lanzas bajadas. Con un único y suave movimiento, Eragon desenfundó la espada Brisingir, atravesó el mango de una lanza y decapitó al soldado. Parecía que la espada brillara con un placer salvaje. Arya se lanzó hacia adelante y atravesó a 2 de los hombres antes de que tuvieran tiempo de reaccionar, mientras Volgran saltaba a un lado y se enfrentaba al último soldado, a quien mató con su propia daga. «¡Rápido!», gritó Arya, y empezó a correr hacia las puertas de la ciudad. Eragon y Volgran corrieron detrás de ella, mientras Saphira los seguía de cerca. El ruido de sus garras sobre las piedras de la calle resonaba con fuerza.
Los arqueros les disparaban desde el muro y 3 veces consecutivas aparecieron soldados de la parte principal de la ciudad y se lanzaron contra ellos. Sin aminorar la marcha, o bien Eragon, Arya o Volgran mataban a los atacantes, o bien Saphira los bañaba en su abrasador torrente de fuego. El constante estruendo del ariete se hizo más fuerte cuando se aproximaron a las puertas de la ciudad, de 12 metros de altura. Eragon vio a 2 hombres y a una mujer, vestidos con ropas oscuras y de pie delante de las reforzadas puertas, que cantaban en el idioma antiguo mientras se balanceaban de un lado a otro, con los brazos levantados. Los 3 hechiceros se quedaron en silencio al ver a Eragon y a sus compañeros, y con las túnicas ondeando al viento. Corrieron por la calle principal de Feinster que conducía al extremo más alejado de la ciudad. Eragon deseó perseguirlos, pero era más importante conseguir que los bardenos entraran en la ciudad para que dejaran de estar a merced de los hombres que estaban encima de los muros. Me pregunto qué habrán planeado, pensó, preocupado mientras veía alejarse a los hechiceros. Antes de que Eragon, Arya, Volgran y Saphira llegaran a las puertas, 50 soldados vestidos con unas brillantes armaduras salieron de las torres de vigilancia y se posicionaron delante de las enormes puertas de madera. Uno de los soldados dio un golpe contra la puerta con la empuñadura de la espada y gritó: «¡Nunca pasaréis, nauseabundos demonios! Esta es nuestra casa, y no permitiremos que ni húrgalos, ni elfos, ni otros monstruos inhumanos entren en ella. ¡Marchaos, porque no encontraréis más que sangre y dolor en Feinster!». Arya señaló hacia las torres de vigilancia y murmuró, dirigiéndose a Eragon: «El mecanismo para abrir las puertas está escondido ahí dentro». «Ve», repuso él, «tú y Volgran rodead a los hombres y entrad en las torres. Saphira y yo los mantendremos ocupados mientras tanto». Arya asintió con la cabeza, y ella y Volgran desaparecieron en las oscuras sombras que rodeaban las casas. Detrás de Eragon y de Saphira, gracias al vínculo que tenía con ella, Eragon percibió que Saphira se estaba preparando para lanzarse contra el grupo de soldados. Le puso una mano sobre una de las patas delanteras y le dijo: «Espera, déjame intentar una cosa primero». «Si no funciona, ¿podré entonces hacer los pedazos?», preguntó ella, relamiéndose los colmillos. «Sí, entonces podrás hacer lo que quieras con ellos». Eragon caminó despacio hacia los soldados, con la espada a un lado del cuerpo y el escudo al otro. Desde arriba le dispararon una flecha que se detuvo en el aire a 1 metro de distancia de su pecho y cayó al suelo. Eragon miró en los rostros aterrorizados de los soldados y levantando la voz les dijo: «Me llamo Eragon, asesino de sombra. Quizá hayáis oído hablar de mí y quizá no. En cualquier caso, tenéis que saber que soy un jinete de dragón y que he jurado ayudar a los bardenos a destronar a Galbatorix. Decidme, ¿alguno de vosotros ha jurado lealtad en el idioma antiguo a Galbatorix o al Imperio? Bueno, ¿lo habéis hecho?». El mismo hombre que había hablado antes y que parecía ser el capitán de los soldados, dijo: «No le juraríamos lealtad aunque nos pusiera una espada en el cuello. Nuestra lealtad pertenece a Lady Lorana. Ella y su familia nos han gobernado durante generaciones y han hecho un buen trabajo». El resto de los soldados soltaron unos murmullos de aprobación. «Entonces, unidos a nosotros», gritó Eragon. «Rendid las armas y os prometo que no se os hará ningún daño ni a vosotros ni a vuestras familias. No podéis tener esperanzas de defender Feinster de los bardenos, de Surda, de los enanos y de los elfos». «Eso lo dices tú», gritó uno de los soldados. «Pero, ¿y si Murtagh y ese dragón rojo vuelven?». Eragon dudó un momento y luego, en tono confiado, repuso: No está a la altura ni de mí ni de los elfos que lucharon contra los bardenos. Ya hemos luchado con él una vez y lo hemos rechazado». Eragon vio, a la izquierda de los soldados, que Arya y Volgran salían de debajo de una de las escaleras de piedra, que conducían a la parte superior de los muros, y con pasos silenciosos las subían en dirección a la torre de vigilancia de la izquierda. El capitán de los soldados dijo: «Nosotros no nos hemos doblegado ante el rey, pero Lady Lorana sí. ¿Qué le haréis a ella entonces? ¿Matarla? ¿Encarcelarla? No.
No la traicionaremos dejándonos pasar, ni a los monstruos que atacan nuestros muros. Tú y los bardenos no traéis otra cosa que una promesa de muerte para quienes han sido obligados a servir al imperio. ¿Por qué no te podías estar quieto, jinete de dragón? ¿Por qué no has podido bajar la cabeza para que el resto de nosotros pudiéramos vivir en paz? Pero no, el ansia de fama, de gloria y de riquezas es demasiado grande. Tienes que traer el sufrimiento y la ruina a nuestros hogares para satisfacer tus ambiciones. Yo te maldigo, jinete de dragón, te maldigo con todo mi corazón. Ojalá te marches de Alagaesia y no vuelvas nunca. Eragon sintió un escalofrío, pues la maldición del hombre era como la que le había lanzado el último de los Razak en Heldring, y recordaba que Ángela le había predicho ese futuro. Hizo un esfuerzo por apartar esos pensamientos y dijo: «No deseo mataros, pero lo haré si debo hacerlo. Rendid las armas». Arya abrió en silencio la puerta que se encontraba en la base de la torre de vigilancia de la izquierda y se coló dentro. Sigiloso como un gato salvaje, Volgran se deslizó por detrás de los soldados hacia la otra torre. Si alguno de ellos se hubiera dado la vuelta, los hubiera visto. El capitán de los soldados escupió al suelo, a los pies de Eragon. «Ni siquiera pareces humano. Eres un traidor a tu raza. ¡Eso eres!». El hombre levantó el escudo y la espada y caminó despacio, hacia Eragon. «¡Asesino de sombra!», gruñó el soldado. «¡Ja! Creería antes que el hijo de 12 años de mi hermano ha matado a un sombra que no que lo haya hecho un jovencito como tú». Eragon esperó a que el capitán se pusiera a 1 metro de distancia de él. Entonces, dando un solo paso hacia adelante, clavó a Brisingir por el centro del escudo, le atravesó el brazo y el pecho, y la espada le salió por la espalda. Mientras Eragon sacaba la espada del cuerpo del soldado, se oyó un clamor discordante procedente del interior de las torres de vigilancia. Las ruedas y las cadenas de las puertas empezaron a girar, y las enormes vigas que mantenían cerradas las puertas de la ciudad empezaron a desplazarse. «¡Rendid las armas o morid!», gritó Eragon. Gritando todos a la vez, 20 soldados corrieron hacia él blandiendo las espadas. Los otros o bien se dispersaron y corrieron hacia el centro de la ciudad, o bien siguieron el consejo de Eragon y depositaron las espadas, lanzas y cascos sobre las grises piedras del pavimento, antes de arrodillarse a un lado de la calle, con las manos sobre las rodillas. Una fina niebla de sangre envolvió a Eragon mientras éste se abría paso a tajos por entre los soldados, saltando de uno al otro con tanta velocidad que no los dejaba reaccionar. Saphira acabó con 2 de los soldados, y luego abrasó a otros 2 con una rápida llamarada que los quemó dentro de su propia armadura. Eragon se detuvo a 1 metro del último soldado con el brazo de la espada en alto, después de haber descargado el mandoble. Esperó a oír el golpe del hombre contra el suelo. Primero una mitad y luego la otra. Arya y Volgran emergieron de las torres de vigilancia justo cuando las puertas chirriaban y se abrían hacia adelante dejando al descubierto el extremo romo de enorme ariete de los bardenos. Arriba, los arqueros de los muros gritaron de consternación y se retiraron a posiciones más fácilmente defendibles. Docenas de manos aparecieron en los cantos de las puertas y las separaron, y Eragon vio que una masa de bardenos de rostro adusto, hombres y enanos por igual, se apiñaban en el arco de la puerta. «¡Asesino de sombra!», gritaron, y también «Argeldan, bienvenido, la caza es buena hoy». «Estos son mis prisioneros», dijo Eragon señalando con Brisingir a los soldados arrodillados a un lado de la calle. «Atadlos y ocupaos de que reciban un buen trato. Les he dado mi palabra de que no se les hará ningún daño». 6 guerreros se apresuraron a cumplir sus órdenes. Los bardenos se precipitaron hacia adelante, penetrando en la ciudad con el rugido continuo del entrechocar de las armaduras y los golpes de las botas en el suelo. Eragon se alegró al ver a Roran y a Hors y a varios hombres de Carvajal en la 4ª fila de guerreros. Los saludó y Roran levantó el martillo en señal de saludo y corrió hacia Eragon. Eragon cogió a Roran del antebrazo y lo atrajo para darle un fuerte abrazo. Luego, al separarse de él, se dio cuenta de que Roran parecía mayor y que tenía más ojeras que antes. «Ya era hora de que llegaras», gruñó Roran.
Han muerto centenares de los nuestros intentando tomar los muros. Safira y yo hemos venido tan deprisa como hemos podido. ¿Cómo está Katrina? ¿Está bien? Está bien. Cuando esto haya terminado, tendrás que contarme todo lo que ha ocurrido desde que te marchaste. Roran apretó los labios y asintió con la cabeza. Luego, señalando con la espalda, Brisingir dijo: ¿Dónde conseguiste la espada? De los elfos. ¿Cómo se llama? Bris, empezó a decir Aragón, pero entonces los otros 11 elfos a quienes Islanzadi había ordenado que protegieran a Aragón y a Safira se separaron corriendo de la columna de hombres y los rodearon. Arya y Volgran se unieron a ellos. Arya estaba limpiando la fina hoja de su espada. Antes de que Aragón pudiera continuar hablando, Jormundur cruzó a caballo las puertas y lo saludó gritando: ¡Asesino de sombra! ¡Qué buen encuentro! Aragón lo saludó y le preguntó: ¿Qué haremos ahora? Lo que a ti te parezca adecuado, contestó Jormundur mientras tiraba de las riendas de su corcel marrón. Tenemos que abrirnos paso hasta la torre del homenaje. No parece que Safira pueda pasar por entre las casas, así que será mejor que deis un rodeo volando y os unáis a sus fuerzas cuando podáis. Si pudierais abrir la torre y capturar a Lady Lorana, sería una gran ayuda. ¿Dónde está Nasuada? Jormundur hizo un gesto hacia sus espaldas. En las últimas filas del ejército, coordinando nuestras fuerzas con el rey Yorin. Miró hacia el flujo de guerreros y luego volvió a posar la mirada en Aragón y Roran. Martillazos, tu puesto está con tus hombres, no cotilleando con tu primo. Entonces el enjuto comandante espoleó a su caballo hacia adelante y subió por la sombría calle gritando órdenes a los bardenos. Cuando Roran y Arya empezaban a seguirlo, Aragón agarró a Roran por el hombro y puso la punta de la espada sobre la de Arya. «¡Esperad!», dijo. «¿Qué?», preguntaron los otros dos con tono exasperado. «Sí, ¿qué?», intervino Safira. «No tendríamos que quedarnos sentados charlando mientras tenemos la oportunidad de hacer deporte». «Mi padre», exclamó Aragón, «no es Morzan, es Brum». Roran parpadeó, asombrado. «¿Brum?» «Sí, Brum». Incluso Arya parecía sorprendida. «¿Estás seguro, Aragón? ¿Cómo lo sabes?» «Por supuesto que estoy seguro. Os lo explicaré luego, pero no podía esperar a contaros la verdad». Roran meneó la cabeza. «Brum. Nunca lo hubiera adivinado, pero supongo que tiene sentido. Debes de alegrarte de librarte del nombre de Morzan». «Más que alegrarme», repuso Aragón sonriendo. Roran le dio una palmada en la espalda y le dijo: «Ten cuidado, ¿eh?», y salió corriendo tras Horst y los otros habitantes. Arya se apartó en la misma dirección, pero antes de que se alejara mucho, Aragón la llamó y le dijo: «El lisiado que está ileso ha salido de Udú-Wenderbarden y se ha reunido con Islanzadi en Gilgead». Arya abrió los ojos y la boca con sorpresa, como si fuera a hacer una pregunta, pero en ese momento la columna de soldados la arrastró hacia el centro de la ciudad. Volgran se acercó silenciosamente a Aragón. «Asesino de sombra, ¿por qué el sabio del Oriente ha abandonado el bosque?» Él y su compañero pensaron que había llegado el momento de luchar contra el Imperio y de revelar su existencia a Galbatorix. Al elfo se le puso el pelo de punta. Eso es una noticia trascendental. Aragón subió a la grupa de Safira. «Abríos paso hasta la torre del homenaje. Nos encontraremos allí», les dijo a Volgran y a los otros guardias. Sin esperar la respuesta del elfo, Safira saltó a las escaleras que conducían a la parte superior de los muros de la ciudad. Los escalones de piedra crujieron bajo su peso, mientras ella subía hasta la pared más ancha, desde donde alzó el vuelo por encima de las casuchas en llamas de las afueras de Feinster, batiendo las alas deprisa para ganar altura. Arya tendrá que darnos permiso antes de que podamos hablar a nadie de Oromis y de Glaer. Aragón recordó que él, Orik y Safira habían jurado mantener el secreto a la reina Islanzadi durante su primera visita a Yesmera. «Estoy segura de que nos lo dará cuando oiga nuestra historia», dijo Safira. Sí. Aragón y Safira volaron de un lugar a otro de Feinster. Aterrizaban allí donde veían un grupo grande de hombres, o donde algunos de los bardenos parecían apurados. A no ser que alguien los atacara de inmediato,
Eragon intentaba convencer a todos los grupos de enemigos de que se rindieran. Fracasó tanto como tuvo éxito, pero se sentía mejor al intentarlo, ya que muchos de los hombres que recorrían las calles eran ciudadanos normales de Feinster y no soldados. A todos les decía: el imperio es nuestro enemigo, no vosotros. No levantéis las armas contra nosotros y no tendréis ningún motivo para temernos. Las pocas veces que Eragon vio a una mujer o a un niño correr por la oscura ciudad, les ordenó que se escondieran en la casa más cercana, y sin ninguna excepción le obedecieron. Eragon examinaba la mente de todos los que pasaban por su lado en busca de algún mago que les pudiese causar algún mal, pero no encontraron a ningún hechicero, aparte de los 3 que ya habían visto. Y esos 3 habían procurado ocultar sus pensamientos. Le preocupaba que al parecer no se hubieran unido a la pelea de ninguna forma visible. Quizá intentan abandonar la ciudad, le dijo a Saphira. ¿Les dejaría Galbatorix huir en medio de la batalla? Dudo que quiera perder a ninguno de sus hechiceros. Quizá, pero tendríamos que ir con cuidado. ¿Quién sabe qué están planeando? Eragon se encogió de hombros. De momento, lo mejor que podemos hacer es ayudar a los bardenos a asegurar Feinster lo antes posible. Ella estuvo de acuerdo y viró en el aire para dirigirse hacia una refriega que estaba ocurriendo en una plaza cercana. Luchar en una ciudad era distinto que luchar a cielo abierto, como Eragon y Saphira habían estado acostumbrados. Las estrechas calles y los apretados edificios dificultaban los movimientos de Saphira y le hacían difícil reaccionar cuando los soldados atacaban. A pesar de que Eragon podía notar la proximidad de los hombres mucho antes de que llegaran. Sus encuentros con los soldados acababan en una lucha desesperada que terminaba solamente con el fuego o la magia. Más de una vez, Saphira destrozó la fachada de una casa con un descuidado movimiento de la cola. Consiguieron evitar heridas graves gracias a una combinación de suerte y de habilidad, y a las protecciones mágicas de Eragon. Sin embargo, los ataques les hicieron ser más cautelosos y estar más tensos de lo que era habitual en ellos durante una batalla. La quinta de esas confrontaciones dejó a Eragon tan furioso que cuando los soldados empezaron a retirarse, como siempre hacían al final, él los persiguió, decidido a matarlos a todos. Los soldados lo sorprendieron al dar un giro brusco y lanzarse contra las puertas de una sombrerería de señoras. Eragon los siguió, saltando por encima de los restos de la puerta. El interior de la tienda estaba completamente oscuro y olía a plumas de pollo y a perfume rancio. Hubiera podido iluminar la tienda con la magia, pero, puesto que sabía que los soldados se encontraban en mayor desventaja que él, no lo hizo. Eragon sentía sus mentes cerca y oía sus agitadas respiraciones, pero no estaba seguro de qué había entre ellos y él. Penetró un poco más en la oscuridad, tanteando el suelo con los pies. Mantenía el escudo delante de él y a Brisingir encima de la cabeza, listo para golpear. Eragon oyó que un objeto volaba por el aire con un sonido tan ligero como el de un hilo que cae al suelo. Entonces, un mazo, quizá un martillo, le golpeó el escudo y se lo rompió en pedazos, haciéndolo trastabillar hacia atrás. Se oyeron gritos. Un hombre tropezó con una silla o una mesa y algo se rompió contra una pared. Eragon dio una estocada a ciegas y notó que Brisingir se clavaba en la carne y tropezaba con algún hueso. Percibió un peso en el extremo de la espada. Eragon arrancó el acero y el hombre a quien había atravesado cayó sobre sus pies. Eragon miró rápidamente hacia atrás, a Saphira, que lo esperaba fuera, en la calle estrecha. Solo entonces se dio cuenta de que había una antorcha montada en un poste de metal en uno de los lados de la calle, y que esa luz le hacía visible ante los soldados. Rápidamente se apartó de la puerta y tiró los restos del escudo. Se oyó otro fuerte estruendo en la tienda, y hubo una confusión de pasos cuando los soldados se precipitaban desde la parte posterior de la tienda hasta un tramo de escaleras. Eragon las subió detrás de ellos. El segundo piso era la vivienda de la familia que tenía la tienda. Varias personas chillaron y un niño empezó a llorar mientras Eragon penetraba en un laberinto de pequeñas habitaciones, pero no hizo caso, concentrado como estaba en perseguir a sus presas.
Al final, arrinconó a los soldados en una abigarrada sala que solamente estaba iluminada por la tenue luz de una vela. Eragon mató a los 4 soldados con 4 golpes de espada, haciendo muecas cada vez que la sangre los salpicaba. Tomó un escudo de uno de ellos, y luego se detuvo un momento para observar los cuerpos. Le pareció de mal gusto dejarlos en medio del salón, así que los lanzó por una de las ventanas. Cuando se dirigía de nuevo a las escaleras, una figura salió de detrás de una esquina, y fue a clavarle una daga en las costillas. La punta de la daga se detuvo a unos centímetros del costado de Eragon, parada por las protecciones mágicas. Sorprendido, Eragon levantó a Brisingir e iba a golpear con ella cuando se dio cuenta de que el soldado que blandía la daga no era más que un chico de 13 años. Eragon se quedó helado. Podría ser yo, pensó. Yo hubiera hecho lo mismo si me hubiera encontrado en su lugar. Miró detrás del chico y vio a un hombre y a una mujer de pie, vestidos con el camisón de dormir y los gorros. Se abrazaban el uno al otro y lo miraban con horror. Eragon sintió un temblor interno, bajó la espada y con la mano que le quedaba libre le quitó la daga al chico. Si yo fuera tú, le dijo Eragon, y el tono alto de su propia voz lo sorprendió, no saldría fuera hasta que la batalla haya terminado. Dudó un momento y luego añadió, lo siento. Avergonzado, salió a toda prisa de la tienda y se reunió con Saphira. Continuaron recorriendo la calle. No muy lejos de la sombrerería, se tropezaron con varios de los hombres del rey Orrin, que llevaban candelabros de oro, platos y utensilios de plata y joyas, además de unos cuantos muebles que habían sacado de una rica mansión en las que había entrado. Eragon tiró al suelo un montón de alfombras que uno de los hombres llevaba. «¡Devolved todo eso!», gritó a todo el grupo. «Estamos aquí para ayudar a esta gente, no para robarles. Son nuestros hermanos y hermanas, nuestras madres y padres. Esta vez lo paso por alto, pero haz correr la voz de que si alguien más saquea, haré que le azoten como a un vulgar ladrón». Saphira gruñó en afirmación a sus palabras. Bajo la mirada vigilante de Eragon, los soldados escarmentados devolvieron los objetos a la mansión de mármol. «Y ahora», le dijo Eragon a Saphira, «quizá podamos». «¡Asesino de sombra! ¡Asesino de sombra!», gritó un hombre corriendo hacia ellos desde la ciudad. Los brazos y la armadura indicaban que era uno de los bardenos. Eragon apretó la empuñadura de Brisingir. «¿Qué? Necesitamos tu ayuda, asesino de sombra. La tuya también, Saphira». Siguieron al guerrero a través de Feinster hasta que llegaron a un gran edificio de piedra. Varias docenas de bardenos se encontraban pertrechados tras un muro bajo que había delante del edificio. Parecieron aliviados al ver a Eragon y a Saphira. «¡No os acerquéis!», gritó uno de los bardenos, haciendo señas con el brazo. «Hay un grupo de soldados dentro, y nos apuntan con los arcos». Eragon y Saphira se detuvieron justo antes de ponerse a la vista desde el edificio. El guerrero que los había llevado hasta allí dijo: «No podemos llegar hasta ellos. Las puertas y las ventanas están cerradas, y nos disparan si intentamos forzarlas». Eragon miró a Saphira. «¿Lo hago yo o lo haces tú?». «Yo me encargo», repuso ella, y levantó el vuelo arrastrando una fuerte corriente de aire tras las alas. Saphira aterrizó en el techo, el edificio tembló, y las ventanas se rompieron. Eragon y los demás guerreros contemplaron asombrados a la dragona mientras enganchaba las puntas de las garras entre las rendijas de las piedras, y con un gruñido de esfuerzo partía el edificio y dejaba al descubierto a los aterrorizados soldados, a quienes mató como un terrier mata unas ratas. Cuando Saphira volvió al lado de Eragon, los bardenos se apartaron de ella, evidentemente aterrorizados por esa demostración de ferocidad. Ella no les hizo caso y empezó a lamerse las garras para quitarse la sangre de las escamas. «¿Te he dicho alguna vez cuánto me alegro de que no seamos enemigos?», le preguntó Eragon. «No, pero es muy dulce por tu parte». Por toda la ciudad, los soldados lucharon con una tenacidad que impresionó a Eragon. Solamente cedían terreno cuando los obligaban a hacerlo, y lo intentaron todo con tal de frenar el avance de los bardenos. A causa de esa persistente resistencia, los bardenos no llegaron al extremo oeste de la ciudad, donde mantuvieron sus puestos, hasta que la primera luz del alba empezó a iluminar el cielo. La torre del homenaje era una estructura imponente. Era alta y cuadrada,
y la adornaban varias torrecillas de distinto tamaño. El techo era de pizarra para que los atacantes no pudieran incendiarla. Delante de la torre había un gran patio, que albergaba unos cuantos edificios bajos, y una hilera de catapultas. Rodeando todo ese complejo había un grueso muro desde el cual también se levantaban unas torres. Cientos de soldados estaban dispuestos tras las almenas, y cientos más abarrotaban el patio. La única manera de entrar en el patio desde el suelo era a través de un ancho pasillo abovedado, que se abría en uno de los muros que se encontraba cerrado por una reja de hierro y unas gruesas puertas de roble. Varios miles de bardenos se apretaban contra los muros y se afanaban en romper la reja con el ariete, que habían transportado desde la puerta principal de la ciudad, e intentaban trepar por los muros con ganchos y escaleras que los defensores de la ciudad no cesaban de rechazar. Nubes de flechas volaban por encima de los muros en ambas direcciones. Ninguno de los dos bandos parecía tener ventaja. ¡La puerta!, dijo Eragon señalándola. Safira se precipitó desde el aire sobre el muro de la reja y lo vació de soldados con una ráfaga de fuego. Aterrizó sobre la parte superior con un golpe seco que Eragon sintió en todo el cuerpo, y le dijo: «Ve, yo me ocuparé de las catapultas antes de que empiecen a lanzar rocas a los bardenos». «Ten cuidado», repuso él mientras descendía de su grupa hasta la parte superior del muro. «Son ellos quienes tienen que tener cuidado», replicó la dragona. Lanzó un gruñido a los soldados armados con picas que se encontraban alrededor de las catapultas, y la mitad de ellos dio media vuelta y huyó. El muro era demasiado alto para que Eragon pudiera saltar a la calle, así que Safira colocó la cola entre las dos almenas y hasta el suelo. Eragon desenfundó Brisingir y bajó del muro por la cola de Safira, utilizando las púas como si fueran escalones. Cuando llegó al extremo de la cola, saltó desde ella los 6 metros que quedaban hasta el suelo. Al aterrizar en medio de los bardenos, rodó sobre su cuerpo para reducir el impacto. «¡Saludos, asesino de sombra!», dijo Volgran, emergiendo de entre la multitud junto con los otros 11 elfos. «¡Saludos!». Eragon volvió a desenfundar la espada. «¿Por qué no les habéis abierto todavía la puerta a los bardenos?». «La puerta está protegida con muchos hechizos, asesino de sombra, y romperla requiere mucho esfuerzo. Mis compañeros y yo estamos aquí para protegeros a ti y a Safira, y no podemos realizar esa tarea si nos agotamos haciendo otras cosas». Eragon reprimió una maldición y dijo: «¿Prefieres que seamos Safira y yo quienes nos agotemos, Volgran? ¿Eso nos hará estar más protegidos?». El elfo miró a Eragon un momento con una expresión inescrutable en sus ojos amarillos. Luego bajó la cabeza y dijo: «Abriremos la puerta de inmediato, asesino de sombra». «No, no lo hagáis», gruñó Eragon. «Esperad aquí». Eragon se abrió paso hasta la parte de delante de los bardenos y caminó hacia la reja. «Dejadme espacio», gritó, haciendo señas a los guerreros. Los bardenos se apartaron y dejaron un área vacía de 6 metros. Una jabalina disparada desde una de las ballestas rebotó contra sus protecciones mágicas y cayó a una calle de al lado. Safira soltó un rugido desde el patio y se oyó el crujido de la madera al partirse y el chasquido de las cuerdas al romperse. Eragon sujetó la espada Brisingir con ambas manos, la levantó por encima de la cabeza y gritó: «¡Brisingir!». La espada se encendió con una llamarada azul y los guerreros que se encontraban detrás de él profirieron exclamaciones de asombro. Eragon dio un paso hacia adelante y golpeó una de las barras de la reja. El acero cortó la gruesa pieza de metal y un cegador destello iluminó el muro y los edificios de alrededor, al tiempo que la espada rompía las protecciones mágicas de la reja. Eragon notó un repentino aumento de cansancio. Sonrió. Tal como esperaba, los hechizos con los que Runon había dotado a Brisingir eran más que suficientes para acabar con los encantamientos. A ritmo rápido y constante, abrió un agujero todo lo grande que pudo en la reja. Luego se hizo a un lado y la enorme pieza de acero cayó sobre las piedras del suelo con un estruendo. Pasó por encima de ella y caminó hacia las puertas de roble que se encontraban un poco más adelante, todavía dentro del muro. Colocó la punta de Brisingir en la rendija, entre las 2 hojas de la puerta, y presionó con todo su cuerpo hasta que la hoja salió por el otro lado.
Luego aumentó el flujo de energía hacia el fuego de la espada hasta que la hoja estuvo tan caliente que cortó la madera de roble como si fuera mantequilla. Una gran cantidad de humo se levantó desde la espada, lo que provocó que a Eragon le picaran los ojos y la garganta. Movió la espada hacia arriba y cortó la inmensa viga de madera que bloqueaba las puertas desde dentro. En cuanto notó que la resistencia disminuía, retiró la espada y apagó la llama. Llevaba unos guantes gruesos, así que pudo abrir una de las hojas de la puerta de un empujón. La otra también se abrió, aparentemente sin hacer nada, pero luego Eragon se dio cuenta de que había sido Saphira quien la había abierto. La dragona se sentó a la derecha de la entrada y lo miró con un brillo en sus ojos de zafiro. Detrás de ella, 4 catapultas estaban hechas trizas. Eragon se colocó al lado de Saphira mientras los bardenos penetraban en el patio, llenando el aire con sus gritos de batalla. Agotado por los esfuerzos, Eragon colocó una mano sobre el cinturón de Belot el Sabio y se recargó con parte de la energía que había almacenado en los 12 diamantes escondidos en el cinturón. Le ofreció la que quedaba a Saphira, que estaba igual de cansada, pero ella rehusó diciendo: «Guárdala para ti, no te queda tanta. Además, lo que de verdad necesito es comer y dormir una noche entera». Eragon se apoyó en ella y entrecerró los ojos un momento. «Pronto», dijo, «pronto todo habrá terminado». «Eso espero», repuso ella. Entre los guerreros que pasaron delante de ellos se encontraba Ángela, vestida con su extraña armadura verde y negra y con su Utbir, el arma de doble filo de los sacerdotes de los enanos. La herbolaria se detuvo al lado de Eragon y dijo con expresión pícara: «Una demostración impresionante, pero ¿no crees que te estás extralimitando un poco?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Eragon con el ceño fruncido. Ella arqueó una ceja. «Vamos, ¿de verdad era necesario que le prendieras fuego a la espada?» La expresión de Eragon se relajó al comprender su objeción. Se rió. «No, para la reja no, pero me gustó hacerlo. Además, no puedo evitarlo. Le puse de nombre fuego en el idioma antiguo, y cada vez que pronuncio la palabra, la hoja se prende en llamas como una rama de madera seca». «¿Le has puesto fuego de nombre?», exclamó Ángela en tono de incredulidad. «¿Fuego? ¿Qué nombre es ese? También lo hubieras podido llamar hoja llameante, y ya está». «Vaya, fuego. Ajá. ¿No preferirías tener una espada que se llamara comedora de ovejas? ¿U hoja de crisantemo? ¿O algo más imaginativo?» «Ya tengo a una comedora de ovejas aquí», dijo Eragon, poniendo una mano sobre Saphira. «¿Para qué quiero otra?» Ángela sonrió. «Así que, después de todo, no te falta ingenio. Quizá todavía haya esperanza para ti». Y se alejó hacia la torre, haciendo girar la espada de doble filo y diciendo: «¿Fuego? Bah». Saphira soltó un suave gruñido y dijo: «Ten cuidado con a quién llamas comedora de ovejas. Eragon, o quizá recibas un mordisco». «Sí, Saphira».